A todos, bienvenidos. Vamos terminando de aceptar a la gente. Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a uno de nuestros webinars de Avanza Tech. Estamos de vuelta después de un descanso por Navidades. Volvemos a estar con Silvia Mancini, nuestra formadora estrella, nuestra formadora de confianza en temas tecnológicos. Estamos muy contentos de tenerla una vez más. Los que sois un poco más habituales sabéis que Silvia nos ha enseñado muchísimas cosas relacionadas con plataformas como Power BI y bueno, hoy vamos a continuar aprendiendo y sumándole un poquito más de valor a todas esas plataformas que nos está enseñando Silvia. En YouTube podréis ver los webinars anteriores, ¿vale? Para tener un poquito más de background y más conocimientos. Hoy vamos a centrarnos en el análisis, en la visualización de datos a través de esta plataforma de visualización de datos de Microsoft. Para los que no conocéis a Silvia, para los nuevos, comentaros que Silvia Mancini es consultora informática con orientación en mejora de la gestión y ha trabajado desde hace más de 20 años en asesoramiento a empresas para la gestión de datos con herramientas informáticas de fácil acceso. Además, Silvia es especialista en el desarrollo de KPIs y mejora de procesos para la baja de los tiempos operativos en varias áreas de las empresas, tanto como procesos productivos, financieros, administrativos. Y bueno, desde Avanza damos fe, doy fe yo, de que nos ayuda muchísimo a ahorrar muchísimo tiempo en muchísimas de los trabajos que tenemos que hacer diariamente. Además de todo esto, Silvia es capacitadora en el área de inteligencia de negocios, tanto desde el proceso de desarrollo del plan estratégico como de las herramientas informáticas necesarias para cumplirlo. Así que bueno, con todo esto que os he contado ya os haréis una idea de que Silvia os va a poder enseñar muchísimo hoy. Como os he comentado ya antes, Silvia nos va a enseñar hoy la parte de visualización de datos de Power BI. Así que nada, disfrutadlo, tomad nota y Silvia, a por ello, una vez más. Bueno, estoy muy contenta porque este tema es un tema al que en general el usuario de Power BI le tiene como, no te digo resquemor, pero que no se animan mucho y dicen, bueno, en realidad lo que puedo ver en Power BI, bueno, mejor me quedo en Excel y hago un gráfico. Sí, le tiene respeto, le tiene respeto. Sí, una cosa así. Entonces, la verdad que es una herramienta, pero tan fácil, que el secreto de las visualizaciones de Power BI está en los dos seminarios que di antes. En el armado, claro, en la toma de los datos y en tener unos datos limpios y en tener unos datos normados y en todo lo que tiene que ver con el modelado de la información. Una vez que yo tengo los datos, que modelé, que tengo todo divino de la muerte, llega el momento de graficar y yo puedo graficar lo que quiera. Entonces, como puedo graficar lo que quiera, lo primero que yo les voy a mostrar es lo que podemos. Igual, también tiene que cuanto más manejemos la herramienta y más manejemos lo que se llaman las funciones DAX, las medidas y lo demás, más vamos a poder graficar. Entonces, lo primero que voy a hacer es compartir mi pantalla, porque así no vamos a ir a ningún lado. Adelante. Compartir mi pantalla y mostrarles un Power BI, lo que yo llamo un modelo completo. Un modelo completo, ¿por qué? Porque, si todos recuerdan del seminario anterior, habíamos visto que nosotros teníamos tres maneras de mirar la información. La primera manera de mirar la información era a través del dato por sí mismo, y nosotros teníamos aquí todas las tablas que participaban de nuestro modelo. ¿Sí? Una vez que estaban trabajadas, una vez que nosotros sabíamos que estas tablas estaban normadas, cumplían con todas las leyes de la normalización de las tablas, ya podíamos visualizarlas y sobre este icono íbamos a encontrar el modelo de relación. Les voy a mostrar cómo es este modelo de relación. Es un modelo de relación complejo porque quiero tener muchas posibilidades de hacer muchos grafiquitos, ¿sí? Esto es un modelo comercial, pero ya saben que yo puedo usar un modelo comercial, pero que puede ser cualquier cosa.
Recordemos algunos conceptos de las clases pasadas. Esta es nuestra tabla de hechos, que es la tabla de facturación. En realidad lo que tenemos acá son cuestiones de la facturación, pero tenemos además una tabla para, como en la tabla de facturación tengo un ID de canal de distribución, yo tengo la tabla con los canales de distribución. Como tengo aquí ID de la promoción, tengo una tabla con todas las promociones y los datos de las promociones, como las etiquetas, el día de finalización de la promoción, etcétera, etcétera, el día de inicio. Después tengo aquí en la tabla de ventas el ID de producto, pero todos los datos del producto, como el nombre, la clase, el género, el color, etcétera, etcétera, está en la tabla de productos, el precio unitario, el costo, etcétera. Y de la tabla de productos depende la tabla de categorías y depende la tabla de subcategorías, y de la tabla de subcategorías depende la tabla de categorías. Fíjense que esto es lo que permite que yo pueda calcular en un determinado momento las ventas por categoría, o el producto más vendido por categoría, o el monto total vendido un determinado mes por categoría, ¿sí? Por el carácter transitivo de las relaciones. Lo mismo, tengo aquí una tabla que se llama Team Store, que tiene los datos de cada una de mis ventas. Y cada una de mis ventas tiene un dato geográfico. Y el hecho de tener un dato geográfico, o sea, la ubicación de esta tienda y su continente y su región o país y su ubicación en el mapa, va a hacer que yo pueda informar, por ejemplo, ventas por país, que no podría hacerlo solamente con la información que tengo en la tabla de facturas. Independientemente del modelo, tenemos algunas tablas que no participan del modelo. Y estas tablas que no participan del modelo son tablas que han sido creadas a posteriori y que no tienen en realidad datos. La tabla de ajustes es una tabla que creé yo a mano, que esto también se permite en Power BI, también se permite en Power Pivot, la generación de una tabla que no viene de ningún lado, que no sale de ningún lado, y que lo único que yo por ahí necesito es una tablita con algunos datos que no conecto, sino que genero y la dejo aquí. Y luego tenemos aquí nuestra tabla de medidas. Esta tabla de medidas, que no es imprescindible, a veces si tenemos un modelo muy sencillo prácticamente no hay nada para medir, digamos, para generar, pero en este modelo en particular, es un modelo un poco más complejo, yo he generado todas estas medidas y las he puesto aparte en una tabla de medidas. ¿Alguien tiene alguna duda de lo que acabo de explicar? Este es el momento de preguntar. Bien, si nadie tiene ninguna duda, entonces voy a trabajar directamente sobre la visualización. En este documento, yo tengo otro documento preparado para trabajar nosotros hoy, que es el mismo documento sin ninguna visualización. Pero quería mostrarles algunas visualizaciones basadas en medidas. Recordemos que las medidas son las funciones de resumen, el equivalente al sumarse y conjunto, contarse y conjunto, etcétera, etcétera, y las funciones de base de datos del Excel. Aquí tienen otra estructura, tenemos que dar un seminario especialmente sobre funciones DAX, pero yo se las presenté en el seminario anterior, teníamos estas medidas y había algunas funciones que eran propias de del Power BI, como por ejemplo la función calculate. Y
las medidas que nos permiten tomar datos especiales, como datos de resultados o cosas por el estilo, sesgados por algún filtro en particular o lo que fuera, el uso de las medidas, el uso de la función calculate o el uso de las funciones X, hace que nosotros podamos dar una información que de otra manera no podríamos dar, por ejemplo, porque no la tenemos. Entonces la tenemos que generar calculada y una vez que la tenemos calculada, simplemente la usamos en un gráfico. Así que vamos a dar una vueltita por las cosas que podemos ver. Acá tenemos tablas que nos van mostrando el año, el mes, los ingresos y también los ingresos acumulados, ¿sí? Y tenemos por acá otros en los que me va a hacer el corte mensual. Va a acumular, 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 y cuando llega al 31 empieza de nuevo. Acumula mes a mes, ¿sí? Aquí acumula año a año. ¿Cómo se hace eso? Con el uso de las funciones de inteligencia de tiempo. Después tenemos la posibilidad de, en lugar de mostrar datos, mostrar como en el formato condicional de Excel cuando mostramos iconografía. Después podemos buscar y mostrar podemos mostrar el mes anterior, un dato comparativo. Este mes, ¿ven? 175.662, 175.662, acá lo que tiene son más decimales, pero podemos mostrar siempre el comparativo versus el mes anterior. Esto también es una función DAX de inteligencia de tiempo. Y van a ver qué fácil es hacer estos gráficos. Este es un poquito más pesado. A ver, alguien dijo algo en el chat. Todo claro, muy bien, Marta. Y entonces aquí podemos hacer cuentas en la misma tabla, como quien generara una tablita de Excel, pero trabajando siempre sobre los datos. Podemos hacer gráficos de ranking, y en los gráficos de ranking podemos utilizar, por ejemplo, en lugar de datos, iconografía, y podemos ver segmentadores de todo tipo. Ahora vamos a verlo todo, ¿eh? Segmentadores de todo tipo de gráficos, y algunos gráficos un poco más animados. ¿Ok? Vamos a por ellos. Ok. Yo tengo aquí la tabla calendario, que es la que me permite tener todo el año. Es una tabla que se genera, la genera uno, la tabla calendario, y recuerden, en el Power Pivot, la tabla calendario tiene un botón para ser generada sola. La tabla calendario lo que tiene es todos los días en un rango de fechas, porque puede que mi tabla de hechos no tenga datos de todos los días, pero para hacer determinadas funciones necesito los datos de todos los días. Y después lo que tiene una tabla calendario es que tiene partido de esta fecha todo lo que yo necesito. O sea, tiene el año, tiene qué parte de qué semestre es, qué trimestre es, el mes puesto como año, año y mes en estas características, ¿sí? Todo eso está hecho con funciones exactamente iguales que las funciones del Excel. Digo, esto es la función
month, esta es la función week, estoy que no me acuerdo, y esta es la función texto, que aquí se llama format, pero es exactamente igual. ¿Sí? Si es un día laborable, por ejemplo, es una decisión. Si el día es sábado o domingo, es no laborable. Y si es de lunes a viernes, es laborable. ¿Sí? El año, el trimestre, el mes, el día, la semana del año. Ahí está week num, ahí está el día de la semana en números con el num day, y acá está si es o no es un día laboral con el if. Sobre esto, ven, si no es ni 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5, es fin de semana, si no es día laboral. Bien. De esta manera podemos hacer una tabla calendario que pueda tener cualquier corte. Todas estas cuestiones que tienen que ver con el cálculo, la tabla de cálculos o la tabla de calendario o lo que fuera, no son imprescindibles para graficar. Porque yo ya tengo mi modelo. Entonces, si yo, sin tocar ninguna de mis medidas, ninguna de mis tablas de cálculo, voy a la tabla de facturación, tomo, voy a hacer una tablita, tabla. Y entonces le pongo aquí de la fecha de facturación. ¿Dónde está la fecha de facturación? Tipo de evolución. Cantidad, producto. Voy a tomar el producto. Cuando yo tomo el producto, le puedo poner la cantidad, y entonces ahora grafica cantidad por producto en una tabla. Y no he usado ninguna medida. Simplemente, y si quisiera, podría tomar un producto, su precio unitario con el que fue vendido, y podría mostrar también de la tabla de productos el costo, que está por acá, costo unitario. ¿Lo ven? Podríamos cambiar el modo en el que se ve el precio unitario, y fíjense que cuando obtenemos un objeto cualesquiera, tenemos 3 iconos que aparecen en la parte inferior de la ventana de visualizaciones. Y en esta parte inferior tenemos los valores, que son los que... ¿Lo viste, Luis? Esto pasa así. En la pequeña solapita de valores voy a ir agregando, por ejemplo, el canal al que pertenece esa venta. ¿Sí? Las ventas por canal. Esto lo vamos a poner acá. Al agregarle canal, entonces vamos a poner el canal arriba de todo. Ahí. Y entonces ahora tenemos para este canal estos productos con este precio unitario y con este costo. Vamos a cambiarle el formato al precio unitario. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a ir al segundo icono,
en el que podemos trabajar los formatos. ¿Sí? Entonces vamos a trabajar acá formatos que tienen que ver con lo general, la posición del objeto, ¿sí? Un texto alternativo, que es lo que aparece cuando pongo el mouse durante el proceso de visualización compartida de la publicación en el servidor de Power BI. El estilo, y acá para la cuadrícula podemos determinar el color, el grosor, el esquema, el tamaño del texto, ¿sí? La altura, la imagen, el encabezado, y acá tenemos los valores. La cuadrícula, los valores. No solo definimos el color y el tamaño, y lo mismo para los totales, si lo queremos en negrita, un poco más grande, etcétera, etcétera. Ahora, fíjense que todas las cuestiones de formato en ningún caso me habla del formato propio del campo. Entonces, ¿dónde debería yo de cambiar el formato del campo? En la tabla, que es el único lugar donde puedo definir el formato del campo, y aquí el precio unitario le vamos a poner dos decimales. Dos decimales. Entonces, cambiando el precio unitario con dos decimales en la tabla, deberíamos de obtener lo mismo. Precio unitario que me traje. Por ahí estoy mirando otro campo. Me traje precio unitario, que es otro campo, ¿eh? No unit price, sino precio unitario. Precio unitario que me traje de la tabla de productos. Pareciera que ahí está. Precio unitario, que ahí está con el nuevo formato que le di en la tabla. O sea, puedo cambiar el modo en el que un objeto se visualiza desde la visualización, pero no la estructura propia del dato, que debe ser cambiada desde la tabla. Ok. Fíjense que si digo no, el canal no me interesa, simplemente con un clic acá vuelvo a mi tabla original y no pasa nada. O sea que yo puedo armar estas tablitas simplemente con la combinación de los campos. Por supuesto que si yo tomo una tabla y trabajo con las medidas, por ejemplo, tomo aquí el producto y tomo aquí el tipo de venta,
mayoreo y menudeo. Y el lugar, vamos a cambiar, en lugar de hacer una tabla como esta, vamos a hacer una matriz y vamos a poner acá mayoreo y menudeo. Y le ponemos acá cualquiera de nuestras DAX calculadas, por ejemplo, cantidad de vuelta, número de devoluciones por producto, que es una medida que yo tengo hecha a priori, ¿sí? Que es la suma del campo return quantity de la tabla Factsale. Esto que estoy graficando son devoluciones, tanto en las compras a mayoreo como en las compras a menudeo, de cada uno de los productos. ¿Sí? Y si adelante de esto yo le pusiera el año, adelante de producto o adelante del tipo de venta, yo podría presentar esto por año, pero si le digo ir al siguiente nivel de jerarquía, me lo va a mostrar por año, por menudeo. Vamos a subir y vamos a pedirle que me lo muestre por año y por tipo de venta, que ya parece más lo que podría ser una tabla dinámica. Y esto simplemente manipulando lo que sería esta tabla dinámica, no es tan dinámica, pero tiene la misma estructura de cabecera de filas y columnas, y simplemente con estas herramientas de ir al nivel superior, ir solo al nivel inferior, o mostrar la jerarquía de ambas. ¿Me siguen bien? Como no solamente podemos ver tablas que son muy interesantes para mostrarle a nuestros clientes cómo evolucionan ciertas cosas, también tenemos la posibilidad de mostrar gráficos. Entonces, vamos a ver qué tipo de gráficos nos oferta Power BI. Por supuesto, nos va a permitir hacer los gráficos de barras apiladas y los de columnas apiladas, las barras agrupadas y las columnas agrupadas, y las tablas apiladas porcentuales y las columnas apiladas porcentuales. Todos conocen, esto se puede insertar en una web solo con los gráficos visuales. Sí, en realidad lo que nosotros hacemos es publicar este reporte en la aplicación Power BI de la web, ¿sí? En nuestro sitio de Power BI de la web, y ponerlo a disposición de todos, o publicarlo para que sea administrado desde el celular, para que a vos te llegue el reporte desde el celular, digas, bueno, estas son en vivo, cómo está variando determinada cosa en mi compañía. Ahora bien, tipos de gráficos. Una tabla, vamos a ver con lo que más conocemos, que es columnas apiladas. Fíjense, tengo un eje, tengo una leyenda, tengo valores. Esto no lo vamos a ver porque es un tema más, más de detalle, pero nos vamos a conformar con esto. Simplemente vamos a poner, suponte, vamos a poner los canales. Los canales los voy a poner en el eje. Y voy a poner en los valores, voy a poner las cantidades. Y ahí me va a mostrar las cantidades vendidas.
¿sí? Si en la leyenda coloco desde mi tabla de calendario el año, no ahí, sino a la leyenda, entonces va a hacer lo mismo, pero lo va a cortar por año. Y me va a poner el año 2007, 2008 o 2009. En cambio, si pongo al eje el año y a la leyenda el canal, entonces me va a decir cómo se movieron los canales por leyenda. Esto que habitualmente en el Excel lo hacemos simplemente invirtiendo las variables, acá hay que hacerlo a mano, no hay ningún comando para invertir, para dar vuelta, digamos, quién es X y quién es Y en un gráfico. Y como siempre, este gráfico se va a poder convertir en otro gráfico simplemente haciendo un clic en el otro tipo de gráfico. O si lo quiero como columnas apiladas, o si lo quiero como barras apiladas porcentuales. Una vez que yo he definido quiénes son los campos de mis tablas del modelo que participan en una gráfica, pues simplemente alcanza para que yo vaya probando todos los tipos de gráficos que podrían tener distintas visualizaciones que quisiera mirar. Otra cosa es que habitualmente nosotros, para tener un gráfico mixto, o sea, un gráfico en el que participaran valores en columnas y otros valores en líneas, teníamos que hacer una maniobra en el Excel. Bueno, aquí no hay maniobra, aquí está como modelo del gráfico mixto. Vamos a graficar, por ejemplo, no, los valores no son los años, la serie de columnas serían los años, y podríamos bajar cantidad vendida para los 3 años. Vamos a poner acá. Y cantidad de vuelta. En valores de línea. Y entonces solito me pone el doble eje, porque un eje está medido en millones, el otro no, bueno. Para estar segura que cada una de las variables a graficar tiene su eje para poder ser mirado, directamente pone una en cada una. Y ahí tenemos nuestros gráficos mixtos. ¿Y qué otra cosa tenemos para hacer? Por ejemplo, yo tengo acá, ya voy a usar este gráfico, que es el gráfico de pirámides, y me voy a ir a usar algunas de las medidas que tengo por aquí, como por ejemplo el margen de utilidad. Venía por acá, el margen de utilidad. Voy a graficar el margen de utilidad agrupado por país. Agrupado por país. Entonces vamos acá, acá, y le ponemos country. No hay mucha diferencia. Continente, a ver.
Más o menos. Pero para explicar lo que lo podríamos poner por tipo de canal. Ahí puede ser que haya una diferencia notoria. No, ni siquiera. Por tienda, eso puede ser que haya. Ahora sí, miren. Lo que hace este gráfico, lo voy a hacer en lugar para subcategorías, lo voy a hacer para las categorías. Ahí, miren. Lo que hace es mostrar. Vamos a correr esto un poquito para arriba. Lo que hace es mostrar. Ahí lo podemos ver con más comodidad. Lo que hace es mostrar un comparativo diciendo, el mayor de los mayores es considerado por mí el 100%. Y responde al 57.43% de mis ventas. Y luego hace, así va bajando, hasta que dice que el último representa el 88% del total. Y entonces en cada una de estas me va poniendo el valor real, pero además a punta de mouse me dice cuál es la categoría del producto, la utilidad y el porcentaje del primero, y este tiene el 98,26 del primero, este tiene el 92,96 del primero, pero el 94 del anterior. ¿Entienden el tipo de gráfico? Es muy, muy interesante, porque me pone una comparativa de pirámide considerando el 100% como aquel objeto que es el más grande que tengo. Y después hace comparativas de uno versus otros. Uno respecto del anterior y otro respecto del primero, para saber que el último representa el 88,02% del primero y el 97,78% respecto del anterior. Ok, veamos, nosotros hemos entrado y salido, ¿ven? Simplemente si yo quiero ver con detenimiento un objeto, el objeto tiene un icono que me lleva a ver mi objeto gráfico como es lo único que estoy observando. Si yo tuviera esto recogido, se vería toda la pantalla. ¿Qué otro tipo de gráficos podemos tener? Podemos tener, bueno, todos los que son conocidos, como gráficos de líneas, gráficos de barras, y gráficos mixtos, gráficos de superficie, pero me gustaría mostrarles algunos muy interesantes, como por ejemplo los gráficos de Trimap, que me permiten ver, por ejemplo, vamos a ponerle acá, de Geography. Vamos a poner, no, de Geography no lo vamos a ver, lo vamos a ver de categorías, y vamos a ver las unidades de vueltas. Precio unitario promedio por categoría. Ahí está. Este es el precio unitario promedio por categoría. En esta categoría, que es la, bueno, puse el ID de categoría y debería haber puesto la categoría como descripción. Elegí otro campo. Categoría. Acá. Ahí está. Entonces, un gráfico de árbol
Lo que hace es mostrarme claramente desde el mayor, del de mayor precio promedio, al de menor precio promedio, representándolo por la superficie del objeto. Va dividiendo este objeto para mostrarme las proporcionalidades que tienen uno respecto del otro. Otra cosa que es muy interesante es, yo voy a volver a la página que tenía varias tablas o varios gráficos, me da igual, que tenemos la posibilidad de establecer segmentadores. ¿Recuerdan los segmentadores del Excel? Bueno, acá los segmentadores son bastante más interesantes. Pues yo puedo tener aquí un segmentador que, por ejemplo, segmente por... acá tenemos años, acá no. Vamos a ver que segmente... Bueno, ahora sí, que segmente por continente. Entonces, cuando yo pongo acá que segmente por continente, fíjense que le digo, bueno, a ver, pero ¿y en Asia cómo fue todo esto? Y entonces me muestra todos los gráficos atravesados por el filtro de mi selección. Inclusive, yo puedo pedir que me lo muestre como un menú desplegable, colocarlo en la parte superior y tener más de uno. Tener más de uno. Y entonces tener un desplegable para filtrar por continente, ¿sí? Y un desplegable para filtrar por país. Entonces, podemos poner aquí y desplegar por país. Menú desplegable. Y ahí vamos. Entonces le digo, mostrame estos datos para América del Norte y para Canadá. Porque al filtrar uno, ya me filtra el otro. Me va a mostrar solo países de América del Norte. Entonces yo podría decir, mostrame, pero vamos a borrar este también, para Asia o Europa, y de Europa me interesan las ventas que se dieron en Alemania, en Francia, vamos a poner acá un control, y entonces vamos a tener la sumatoria de las ventas de Francia, Alemania y Dinamarca. En este gráfico que estoy mostrando. ¿Lo ven? Una de las ventajas más interesantes de los segmentadores es que los segmentadores se pueden mostrar así, como los vemos acá, que pueden ser como una lista para hacer una selección puntual, pero también se pueden mostrar como una botonera. Entonces traemos un segmentador, en este caso ninguna de las... Así, acá podemos traer también las ventas por país. Son muchos, voy a quedarme con continente para que sean menos, nada más. Y miren cómo hacemos. Vamos a la parte de formato. En general,
y cambiamos la orientación de vertical a horizontal. Y simplemente con eso lo que tenemos es una maravillosa botonera. Una botonera que por supuesto le podemos dar todo tipo de formatos, de ida y de vuelta y tal y tal. Y elegir aquí si voy a ver Asia, si voy a ver Europa, o voy a ver América del Norte, o voy a ver Oceanía. Como una botonera. ¿Lo tienen? A ver qué me dicen por acá. Lo bueno es hacer gráficos y dashboard personalizados por cada departamento. Claro, exactamente. Bueno, nosotros tenemos que ver cuáles son los KPI que define la compañía que va a medir o mirar. Eso es lo que nos atraviesa, porque nosotros primero tenemos que hacer, si vieron los seminarios anteriores, desde el primero nosotros venimos hablando del dato como el último recurso, no como el primero. O sea, nosotros lo primero que hacemos es preguntarnos cosas. Nos preguntamos, ¿cuál será la medida de la tititititi? Bueno, ¿cuál es el total de ventas del año, del último año? Total de ventas del último año, me pregunto yo. Digo, ay, ¿cuál será el total de ventas del último año? Entonces lo que voy a hacer es traer una etiqueta, miren, una etiqueta a la que le voy a poner la medida del total de ventas, total de ingresos, una medida, una etiqueta con un número. Este es el total de ingresos. Y eventualmente, si quiero saber para qué año estoy hablando, le puedo poner un segmentador. Entonces yo primero, como segmentador, vamos a utilizar el año. ¿No? Bueno, calendario, el año. En una barra de tiempo. Ahí tenemos todos. Estas son las ventas entre el 2007 y el 2009. Estas son solo las del 2007 y el 2008. Y esto, que también se puede cambiar a mano, son las ventas solo del 2007. Entonces, en función de lo que yo me pregunte y en función de los KPI que yo tengo definidos para cada compañía, es que trabajo mi gráfico, porque voy a salir a mostrar ese KPI, digamos. Muchas veces no necesito grandes gráficos. Yo podría tomar este objeto, que es una etiqueta de datos, ¿sí? Y decir que las unidades sea ninguno, y entonces me va a mostrar el número en su totalidad con centavos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Si esto es lo que yo quiero. Entonces, primero tengo que preguntarme qué quiero mostrar. A nivel de dirección, a ver qué me dice. A nivel de dirección, nosotros tenemos que mostrar resultados estratégicos. O sea, nosotros tenemos una misión, una visión y un valor en la compañía que debe ser todo el tiempo contrastado contra los datos para ver si se están cumpliendo. Después tenemos otros que son objetivos estratégicos. Conseguir un 2% más del mercado, decidir, no sé, la introducción de productos nuevos, generar un nuevo nicho de negocio o detectar un nuevo nicho de negocio o lo que fuera. ¿Sí? Tenemos un plan estratégico, ¿sí? Y este plan estratégico que me dice, yo lo que quiero
es parecer 5 años más joven y pesar 20 kilos menos. Tiene un proceso táctico. O sea, ¿qué cosas voy a hacer para cumplir con este plan estratégico? Y en este qué cosas voy a hacer para cumplir con el plan estratégico está el tema de cómo me ha ido hasta ahora. Entonces, cuando yo voy a tomar decisiones a nivel global en la compañía, es porque en algún momento he tomado decisiones mucho más abajo. ¿Qué quiero decir con esto? Todo lo que yo voy a mostrar o a visualizar son cosas que ya pasaron, por lo menos hasta acá, porque después Power BI tiene Python y tiene R, acá está Python para hacernos felices, y acá está R, que nos ayudan a hacer analítica prescriptiva, o sea, adivinar con nuestros modelos qué cosa va a pasar, etcétera, etcétera. Pero en primera instancia, lo que nosotros tenemos que preguntarnos es qué pasó. O sea, hacer analítica descriptiva. Tomar los datos de las ventas, los canales, la geografía, pero fundamentalmente de las ventas, y hacer el mejor análisis de estas ventas que me deje decir, estamos parados acá, en los últimos años vienen cayendo la venta de tal cosa y subiendo la de tal otra. La rentabilidad, fíjense que acá en el DAX de medidas, yo tengo una serie de medidas que tengo calculadas, ¿sí? Que son la cantidad de devoluciones, la cantidad de ventas por regiones. Vamos a ponernos acá para que podamos ver de qué se trata. El total de órdenes sin ningún filtro, o sea, la cantidad de facturas en número que hice, no en dinero, ¿sí? Sino el número de ventas que hice, porque eso también me dice, estoy hablando del número de ventas, estoy hablando del número de alumnos, estoy hablando del número de producto o servicio del que yo me ocupo. Si soy médico sin fronteras, me voy a ocupar de la cantidad de pacientes que he visto en mis distintas cuestiones de residencia para médicos. O sea, no me importa, estoy mirando la ocurrencia del suceso, ocurrió un movimiento de servicio, ¿sí? Total, ¿sí? Después voy a mirar algo en particular, o sea, las devoluciones. Después voy a mirar, a contar cuántas regiones tengo yo para saber la otra manera de contar las regiones, puede ser contar las filas, puede ser las que no tienen, las ventas que no tienen región, que se olvidaron o lo que fuera, me falta el dato, las tiendas que tengo. ¿Por qué? Porque después puedo decir ventas generales por tienda, número de devoluciones por tienda. ¿Qué es lo que me va a decir el número de devoluciones por tienda? Que tiene la tienda sobre la que los errores que se cometen en atención al cliente son tales que aumenta la cantidad de devoluciones de producto. O porque viene fallado, porque lo que fuera. Después me miraré cuáles son los productos que más... ¿Entienden? O sea, yo voy a ir orientando la medida, lo que voy a medir, en función de lo que me quiero contestar. Primero digo, che, ¿cuál es la tienda que más devoluciones tiene? ¿Y cuál es el producto que más devuelven? ¿Y quién es el proveedor de ese producto? Y el proveedor responde después, el cliente vuelve después. O sea, todas esas preguntas que yo me hago, las respondemos mirando los gráficos de las visualizaciones de Power BI. Me fui otra vez de tiempo, como me pasa siempre.
Pero me parece que vamos a hacer una segunda. Que la próxima vamos a seguir viendo las visualizaciones de Power BI, porque es un tema central y porque no le pude mostrar todo lo que quería. Es fenomenal, bueno, ya sabes que yo siempre te invito a todos los siguientes webinars que se quieran hacer, así que ya está, para marzo adjudicado, Silvia, no te preocupes. Ah, buenísimo. Para marzo, segunda parte de Power BI. ¿Qué les pareció? Cuéntenme un poquito. A mí personalmente, Aplaude, Claudia, tan bonita. Claudia te aplaude, efectivamente. En general, a mí personalmente me ha parecido muy bueno, sobre todo porque creo que además esta parte, o sea, este webinar en concreto es el que hace ver que todos los departamentos podemos utilizarlo. A lo mejor Todos. muchas veces da la impresión de que se tiene que centrar en ello el equipo técnico, pero bueno, marketing por No, supuesto desde mi punto de vista, pero también dirección, administración, cada uno con su dashboard personalizado, como creo que ha dicho anteriormente Marta y también ha preguntado Saed. Cada uno con nuestro gráfico personalizado podemos tomar decisiones, tener un seguimiento diario de cómo funciona todo, es fundamental. es fundamental. Y es fácil. Les Eso, también, juro eso es que muy es importante. fácil. No es una herramienta que uno necesite ser José Dato. No, de verdad que no. Si tengo claro lo que quiero, se lo puedo decir de una manera muy, muy, muy fácil a mí. Y si manejo la formulación en Excel, funciones DAX va a ser un caminilio nada más, un caminilio. Vemos visualizaciones en marzo, en el próximo webinar Tech, y para abril les prometo DAX. ¡Ole! Mira, Juan Ávila nos comenta que lo ve muy útil y con mucho potencial. Por supuesto, Juan, y bueno, tanto a ti, Juan, como a todos los demás, os invitamos al siguiente webinar para seguir aprendiendo todo el potencial y sacarle el máximo juego que podamos. Y por supuesto, recordar que Silvia puede presentarnos a cada una de nuestras empresas de manera personalizada cómo poder sacar el máximo provecho de todos estos datos. ¿Verdad, Silvia? Sí, y además es muy divertido para mí ir a las compañías y decir, bueno, este procedimiento, vamos a medir acá, hacer los relevamientos, es muy divertido. Y además uno lo que tiene es que cuando tiene todo el dato puesto sobre la mesa, la toma de decisiones nunca es cerrada. Claro. Esto es lo más interesante. Esa es la clave, esa es la clave. Bueno, yo os aviso a todas las compañías que si invitáis a Silvia, igual luego se queda a comer porque habla mucho. Pero bueno, no pasa nada. Da gusto, da gusto, da gusto estar con ella. Bueno, chicos, nos encontramos entonces en la próxima y muchas, muchas gracias por haber venido. Nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias a todos. Subiremos el webinar a YouTube, os lo enviaremos por correo electrónico y para cualquier cosa podéis consultar con Silvia, conmigo, en formación@avanza.es y en nuestro LinkedIn. Así que muchísimas gracias. Un saludo a todos. Hasta pronto, Silvia. Hasta pronto. Chao.